Bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 132 del programa Estereotipas, un programa promovido por la Maestría de Género y Desarrollo. Les doy la bienvenida nuevamente y les recuerdo que transmitimos este programa a través de la página de Flaxo Radio, que es www.flaxoradio.es, que pueden mirar este programa en vivo y seguir el resto también de nuestra programación a través de nuestra fanpage de Facebook. También pueden contactarse con nosotros e interactuar mediante Twitter e Instagram. Y bueno, síganos también por medio de YouTube. El tema de hoy es en relación a las personas en movimiento, a propósito de que el día lunes fue el Día Internacional del Migrante. Y hoy queremos abordar un tema, un aspecto diferente de la migración, no solo el ámbito económico y estos temas en torno a la feminización de la migración y sobre todo como que los estudios, digamos, que están en boga son más en relación a los aspectos económicos que otro tipo. Así que el día de hoy vamos a abordar el tema de personas en movimiento y el aspecto de sexualidad de la migración. Aunque existen algunos investigadores que exploran estas conexiones entre ambas temáticas, la sexualidad continúa relativamente ausente de los estudios sobre migración. Repensar la migración a través de la consideración de que no solo se trasladan las personas por aspectos económicos de un lugar a otro, sino también por la búsqueda, digamos, de una libertad sexual en otro país, de vivir otro tipo de experiencias, de la promesa de que hay más avances en política pública en otros países que en el resto, por ejemplo, o que en el país de origen, y bueno, y todas las condiciones políticas, sociales y económicas que esto implica. Nos encontramos ante campos que difícilmente relacionamos a veces, ¿no? Sobre todo en el tema de la sexualidad. Sin embargo, solo se abordan conjuntamente cuando adquieren cierta especificidad, como por ejemplo en Colombia, donde el desplazamiento forzado de personas transgénero o de personas viviendo con VIH y SIDA, o de mujeres lesbianas o de hombres gays, como si el resto de la migración no tuviera nada que ver con la sexualidad, o como si la migración de estos sujetos en particular pudiera ser explicada solamente a través de la sexualidad. Para hablar de algunas consideraciones políticas en relación justo a este tema, el día de hoy contamos con la presencia de Kelly Pernet, una mujer muy preparada en tema de estudios de género, tiene una maestría de estudios de género de la Flaxo. Entonces te doy la bienvenida, Kelly, gracias por estar en Estereotipas para contar sobre tu opinión respecto de este tema. Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes, a todas las existencias, las individualidades que escuchan el programa. Es un gusto volver a las cabinas y poder retumbar un poco más en la radio. Así que bueno, Karen, gracias por la invitación y ahí vamos a conversar largo y tendido en este tema. Claro. Y justo para iniciar esta conversación quisiera preguntarte, ¿cuál es el panorama actual de la migración desde el abordaje, por ejemplo, de la sexualidad? ¿Cuál es desde tu punto de vista? Bueno, creo que es importante y crucial generar un espacio en donde hablar de la migración permita generar otros lentes o otras perspectivas de la migración. Por lo general, siempre los estudios de migración, los estudios también del acceso a la ciudadanía, de la construcción del Estado y otros temas así parecidos y muy asociados, tienden a hacer una relación neta desde la perspectiva de clase, no desde el enfoque de clase, y de las relaciones de opresión por la clase. Pero dejamos de lado el enfoque de género y el análisis de género en estos temas, llámese migración, el acceso a los derechos, la ciudadanía. Y entender la migración desde el enfoque de clase es oportuno, pero también necesita ampliarse la mirada desde otros enfoques y sobre todo desde otras necesidades existenciales. Uh-huh. En ese sentido, el género, la sexualidad son enfoques que deben estar anclados a entender la migración. Entonces, muchas personas migran por distintas circunstancias, llámese por conflictos, ¿sí? Por conflictos económicos, por conflictos armados, por conflictos también que viven en sus países, como lo mencionabas en el caso de Colombia. Pero la migración no es solamente una situación o un fenómeno que experimentamos las personas a raíz de diferencias de clase. También el género y la existencia en sí de la sexualidad lleva y conlleva a que tengamos migraciones corporales, identitarias. Uh-huh. Entonces, pensar la migración desde estos enfoques amplía el foco y pensamos en, por ejemplo, qué derechos, ¿no? O qué posibilidades tiene una persona de migrar
en una de X determinada condición de clase, pero que sea un hombre o una mujer que esté definido dentro de todo el sistema genérico heterosexual como hombre o mujer, o personas trans, por ejemplo, o personas intersexuales, o personas que dentro de sus distintas orientaciones sexuales también tengan los deseos de emigrar, vaya que sea por motivaciones económicas, académicas, o por conflictos o situaciones de pobreza en sus países. Entonces, a lo que voy es que ampliar la mirada de la migración posibilita meter otras categorías, ampliarla. Entonces, el género también es otra forma de transitar, es otra forma de migrar. Uh-huh. Soy una convencida de que las identidades son porosas, realmente son fronteras, ¿no? Hay fronteras fijas que no permiten la migración de una identidad a otra. Entonces, no solo migramos de un país a otro, de un lugar a otro. Hay desplazamiento corporal, hay desplazamiento sexual, hay desplazamiento identitario. Y esos desplazamientos deben estar contemplados también en pensar la migración. Y justo te quería preguntar, ¿cómo comprender esta relación entre la sexualidad, la formación de identidades y la migración? Porque hay gente que no puede vivir su identidad sexual o su libertad sexual en su país de origen y migra justo para tener esta nueva mirada y se forma una identidad nueva, digamos, ¿no? O más bien se consolida al llegar a otro territorio. Claro, esto es importante también señalarlo, por ejemplo, que hace muy poco, el 27 de noviembre, se conmemoraba un año más de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador. Claro. Es decir, hace unos 20 años ibas detenida y presa, privada de tu libertad por ser lesbiana, homosexual, trans, intersex. Entonces, hacer un análisis de eso es posibilitar entender que las personas podemos migrar desde una transitoriedad corporal hacia otra. Uh-huh. Entonces, expliquemos un poco para la gente que escucha, ¿no? Tenemos una relación binaria en donde solo hablamos de hombre y mujer. Entonces, bajo una relación heterosexual. La heterosexualidad no solo significa las relaciones y prácticas sexoamatorias, uh-huh, sino también la relación con el Estado, la relación con el trabajo, la relación con el espacio público. En ese sentido, hay un borde, y quien traspasa ese borde es irregular. Quien traspasa ese borde es una persona que afecta la normalidad, que es la heterosexualidad. Porque ¿cómo lo puedes traspasar si dos personas del mismo sexo se besan en la calle, están pasando el borde y se convierten en irregulares? Claro. En ese sentido, hacen una transición en los roles normativos de género. Entonces, hay una migración en las identidades. Y esa migración también te coloca en el lugar de irregular. Para las personas que creemos que ninguna persona es irregular cuando está en un país que no sea su país de origen, también ninguna persona es irregular cuando no practica la condición de género normativa, claro, por ser hombre o mujer. Entonces, ahí las fronteras se cruzan. Pero entonces cruzar esa frontera significa alterar un orden social, alterar un orden laboral, alterar un orden estatal, porque el Estado también regula las relaciones sexoafectivas, laborales, de ocupación del espacio. Entonces, sí es importante ampliar eso porque no solo, como insisto, no solo migramos de un lugar a otro. La gente, ¿por qué migra? Hay gente que cree que la migración es solo salir del país. Uh-huh. También significa cambiar de barrio. También, ¿por qué cambiaste ese trabajo? Entonces, la migración es el derecho a la movilidad humana. Es decir, yo tengo derecho a movilizar, pero ocupar el espacio en el mundo tiene condiciones específicas. O sea, yo no tengo la libertad necesariamente de ocupar el espacio. Por ejemplo, ¿quiénes pueden ocupar el espacio sin ninguna, restricción? Las personas que practican un orden regular, heterosexual, clase media, con un nivel de instrucción específico. Pero las personas que están por fuera de ese borde no tienen el acceso a la movilidad. Claro. Y cuando acceden a la movilidad, están condicionados a la irregularidad en la movilidad. Claro, hay microespacios de poder que se insertan. Y fíjate que hace rato decías que hay como un ámbito que hay que pensarse como de clase, pero creo que también eso está como inserto, por ejemplo, en las personas LGBT, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que todo el mundo tiene la misma condición social y vive en las mismas condiciones, digamos, de migración, que tienen una clase media baja o que tienes una clase media alta, porque hay gente que no emigra, justamente, por ejemplo, leía a Cantú, y ya tiene un estudio sobre mexicanos, hombres homosexuales que no migran a Estados Unidos porque ellos tienen la capacidad económica para vivir bien, y si se cambian, por ejemplo, o si se mudan o se trasladan a Estados Unidos, perderían esa condición. Claro, pero en esa condición, y aparte se insertan en un ámbito de racismo también, uh-huh, y entonces es bajar como su clase socioeconómica, ¿no? Claro, yo creo que ese punto es importante porque cualquier grupo humano, o sea, cualquier grupo social,
tiene estratificaciones sociales al interior de. Entonces, pensar que la población LGBT es una población que no está inmersa en las relaciones sociales, económicas y diferencias de clase, es creer que no pasamos, o sea, que no se pasa por esa relación, ¿no? Entonces, a lo que voy es que dentro de la población LGBT o la población LGBT diversa, hay también relaciones de clase. Y hay personas que pueden acceder a la movilidad, a la movilización, digamos, a la migración con mejores condiciones. Pero también en moverse de un lugar a otro podría restarles las condiciones en las cuales estaba insertado en el lugar donde ya había, digamos, construido las redes de afecto, las redes laborales, las redes de reconocimiento simbólico. Porque también el migrar implica pérdida de reconocimientos simbólicos por el estatus de clase o el estatus académico o el estatus activista. Entonces, migrar también implica eso. Hay personas que migran por decir algo, por algunas cosas en específico, pero es una transición también que puede romper con tu orden de clase. Toca también nuevamente volver a reinsertarse en ese orden de clase. Pero es evidente que dentro de la población LGBT hay personas que tienen mejores condiciones de clase y por eso mejoran sus condiciones de migración. Y de hecho sus condiciones de migración no son necesariamente por precariedades económicas, por mejoría de sus niveles, digamos, de instrucción, porque lo que hacen es mejorar sus niveles de instrucción, pero haciendo, digamos, beneficios de su estatus de clase. Mientras otras personas LGBT deben acceder a un sistema de becas para mejorar sus condiciones de instrucción. Claro. Entonces, sí es importante eso lo que dices, pero creería que es importante por qué otras personas, por ejemplo, se movilizan de un país a otro. Porque en sus países de origen puede existir la cadena la cadena perpetua o la pena de muerte, o pueden existir sanciones sociales por ser lesbiana, homosexual, intersexual, trans. Hay lugares en donde no está aprobado el matrimonio igualitario, donde no está aprobada la adopción. Eso también lleva a la movilización de las personas LGBT a buscar mejores condiciones de vida, pero sobre todo buscar mejores condiciones de reconocimiento simbólico de su identidad sexual y de su experiencia individual dentro de la diversidad sexual. Entonces, eso motiva en muchos casos la migración. Muchas personas también migran por las amenazas. En muchos países existen grupos que generan toda una ola de odio, de crímenes de odio. El caso claro es en Ecuador, que está la denuncia en los informes que se han presentado ante las comisiones internacionales sobre la existencia de las clínicas que intentan curar aún la homosexualidad a través de prácticas correctivas y de violaciones correctivas. No nos extrañemos que entonces eso motive a la migración, ya que otras personas tengan que salir del país buscando mejores condiciones y oportunidades para que sus derechos sean restituidos y reparados. Claro, y también pensaba en este sentido que hay como una naturalización de que hay países que son, o sea, como gay friendly, ¿no? Y entonces la gente vaya pensando que va a haber como mayor, no sé, reconocimiento simbólico. Y esta representatividad internacional también afecta en términos de políticas públicas, ¿no? La producción y la formulación de estas. Y que la gente también pensar que no solo se migra del sur al norte, ¿no? Porque, por ejemplo, se piensa que Estados Unidos tiene es más amigable con las personas LGBT, que hay más cosas, pero realmente eso no siempre se traduce en realidades con certezas de ese tipo, ¿no? Claro. O sea, sí es importante ver un poco el geoespacio de la migración, ¿no? Hacia dónde te vas. Eso que llamas de los países amigables para la población LGBT es interesante. Recuerdo que hace un par de años aquí se realizaron algunos encuentros, el Queer Paradigms, y hablaban sobre los homoestados. Los homoestados significan estados que en su afán de garantizarse como modernos y como garantistas de derechos, crean normativas y crean obviamente acuerdos articulados que garantizan derechos. Pero hay una diferencia muy grande entre la creación de un Estado que garantiza derechos, en un Estado que los garantiza a través de marcos constitucionales, códigos orgánicos penales para sancionar los crímenes de odio, y otra cosa es la matriz cultural, es decir, no hay cambios in situ en la matriz cultural. Entonces, estas personas pueden tener garantías, pero hay una brecha grande entre el acceso a los derechos y los acuerdos consuetudinarios de las personas en sus comunidades, en sus barrios. Entonces, al momento en que yo quiera acceder a un marco normativo, ya antes fui víctima de una paliza en mi barrio.
Entonces, frente a esos derechos, los míos fueron violentados. Yo me voy a, digamos, a embarcar en una larga, digamos, un proceso penal para restituir y reparar los derechos, pero al final, de fondo, la matriz cultural sigue impregnando una patologización, penalización, inclusive si quieres, monstruosidad de la personalidad e individualidad LGBT. Entonces, eso es súper preocupante porque hay personas que dicen, bueno, yo me voy a mudar a este país porque me garantizan cosas, pero tienes un marco que te garantiza derechos, pero es importante decir cómo independientemente que el Estado reconozca las parejas del mismo sexo, parejas que viven con sus hijos y sus hijas en sus casas, sin aún el reconocimiento como una familia diversa, ya existe. Es decir, es el Estado que tiene que estar en el, digamos, que vamos en general de las instituciones, en el deber de reconocer esa existencia. Y en ese papel coloco a la sociedad que también tiene que ocupar el lugar de reconocimiento. Entonces, son existencias ya dadas. Pero entonces, cuando vas a unos estados en donde tienes esas garantías, al final, la matriz cultural sigue permeando la discriminación. Entonces, tienes un marco aquí, pero en el otro lado está la brecha grande porque la matriz cultural sigue posibilitando que los crímenes de odio y los actos de discriminación sean el pan de cada día. Claro, sí, por supuesto. Y también pensaba que así como hay una naturalización, digamos, de estados que son mucho más modernos y otros que no, también hay como la migración no solo es lo que te decía hace un momento, no se da solo de sur a norte, sino también del norte al sur, ¿no? O sea, pensar también en las cosas que llevan a migrar a los norteamericanos, digamos, al sur, porque hay como, justamente en estas ideas como culturales, hay como un turismo construido hipereróticamente, ¿no? Ajá. Entonces les es más atractivo ir por un hombre caribeño del sur y no sé qué, buscando también otro tipo de experiencias, digamos. Claro, sí, esos estereotipos están creados, ¿no? Y creo que es interesante meter el tema de la migración como para crear un mapa de las motivaciones de la movilidad dentro de la población LGBT, que no es un tema exento también de todas las personas que se reconozcan como heterosexuales, ¿no? Esta idea del mercado del turismo que está muy marcado por un turismo racializado es porque hay unas corporalidades que están sujetas al mercado sexual, de las cuales no está exenta la población LGBT, o sea, ahí es claramente esto. Pero creería también que en esa relación que tú hablas de migración de norte a sur, me agradaría pensar también que están motivadas por las condiciones de clase que les hacen migrar al sur, y entonces también entendiendo unos panoramas. Si bien en el sur hay varios países ya que han mejorado las condiciones de acceso a derechos, garantías laborales, garantías civiles, estas también motivan a una migración de personas que vienen del norte o llámense de lugares eurocéntricos hacia el sur. Y que vuelve también el sur como un panorama en donde se están creando homoestados que garantizan derechos. Aún así, podríamos decir que el panorama de la movilización o la geomovilización gira hacia el sur es porque los países del norte, entendiendo desde Norteamérica hasta los países de Europa, empezaron a replantearse las lógicas de garantías de derechos para la población LGBT. O sea, hay también una ola de cierre del acceso a esos derechos. Y entonces en América Latina, con toda esta ola también de estados socialistas y de creación de estados del siglo XXI, entonces hay también unos tránsitos y unos cambios que hace que se gire la mirada hacia el sur, buscando también otras oportunidades. Pero creería yo que el panorama en general es crítico en temas de derechos. Hay algunos estudios que dicen que podemos mejorar las condiciones del acceso en diferencias de clase, en diferencias, digamos, de oportunidades por ley de cuotas, apelando al concepto de género, pero hay estudios que dicen que para el tema de reconocimiento de las individualidades y diversidades LGBT, los estados aún están en proceso de transición. Es decir, hay personas que jamás van a admitir que le digan, eres racista, pero hay personas que dicen, sí, soy homofóbico, pero tal. Entonces, como que en esa categoría de opresión y de discriminación todavía hay un trabajo grande por hacer. Entonces, hay personas que aún dicen, no, yo racista, no me acuses de racista, pero homofóbico,
Es decir, todavía hay un pero para esto. Claro, y sobre todo este fenómeno que está ahorita muy a flor de piel de la ideología de género, que son, o sea, grupos veto que hay que estar, o sea, para pensarse en avances, digamos, en términos de migración y política pública, todavía hay bastantes retos en relación a este contexto cultural, social, ¿no? Claro. De hecho, lo importante en este tema de la migración es el anclaje con las diversas miradas, es decir, crear una ley de migración, crear una ley universal de movilidad, es para pensarse las realidades de quienes se movilizan. Uh-huh. Es decir, no puede ser una realidad unívoca, es decir, solo un lente, ¿no? Debe haber una realidad que comprenda varias formas de existir. Entonces, yo recuerdo que algunas compañeras contaban dentro de sus procesos de migración cómo son víctimas dentro de pasar una frontera a otra, ¿no? Uh-huh. De cruzar un país a otro por ser trans, la exposición a requisas, a preguntas, a esperas, a retenciones diferentes si eres heterosexual. Uh-huh. Entonces, y es increíble también pensar que la heterosexualidad condiciona las mejorías y oportunidades de la migración y la movilidad humana. Uh-huh. Entonces, la movilidad humana es un derecho, pero está suscrito a categorías de opresión. Las personas indígenas, afrodescendientes, montubias, LGBT, tienen condiciones distintas de acceder a la movilidad humana y a la migración. Claro que dentro de también las personas heterosexuales no podemos decir que haya diferenciaciones también para hacer la migración, pero lo que trato de decir es que se agudiza el acceso y el derecho a la movilidad cuando estas categorías operativizan para restringir una movilidad que no debe tener fronteras, uh-huh, que no debe tener limitaciones. No debe ser es decir, si tú estás cruzando una frontera u otra, entonces el agente de migración, en su duda de si eres un hombre o una mujer, hace un freno en la requisa para instigar o indagar sobre tu identidad, sobre tu orientación, como si fuera parte del proceso rutinario del acceso no al acceder o al ingreso a un país determinado. Entonces, ese tipo de prácticas lo que hacen es decir que se agudiza el derecho a la movilidad humana y que la sexualidad parte a ser un principio de limitación para que tú puedas obviamente transitar libremente. Claro, y justamente, bueno, se me venía un poco a la mente este concepto del terrorismo, digamos, ¿no? Porque, o sea, finalmente eres terrorista de la uh-huh, heterosexualidad, del claro, sistema, y es una cosa, o sea, políticamente interesante, pero también, o sea, pensándolo desde la violencia que ejercen contra los cuerpos que están transitando y todo esto es fuertísimo. Sí, mira, creo que es importante señalar los procesos migratorios en un lugar que yo creo que Michel Foucault, si se hubiera centrado en algún momento a pensarlo así, los aeropuertos son dispositivos de poder. Sí. Entonces, en el aeropuerto se condensa, también se decanta una matriz de control. Entonces, en el aeropuerto es fácil que te digan, cumples el perfil y que eres expuesto a una requisa. Uh-huh. Entonces, ponte a pensar lo interesante que es los cuerpos totalmente andróginos y que pueden estar sumidos en el sistema, digamos, en el sistema estético, uh-huh, hegemónico, y no notar su transitoriedad transmasculina o femenina, por ejemplo. Pero cuando tu transitoriedad da un indicio de que estás traspasando una frontera hegemónica, eres expuesto a un proceso de indagación, de requisas y de presunción de un delito. Y no es el delito porque incumples con los documentos que debes presentar. No, el delito es alterar la normativa heterosexual. Entonces, al momento de emigrar, no solo revisan tu pasaporte. Por ejemplo, el tema de la ley de identidad de género, que no puedas colocarte el nombre que deseas, porque no corresponde a tu condición de sexo, ¿no? Digamos, natural, el determinismo biológico. No, si apareces como biohombre, no puedes tener un nombre de mujer. Uh-huh. Entonces, ahí ya empieza todo el proceso inclusive de tortura, porque es una tortura, es una restricción, son limitaciones. Al final lo que tratamos de decir con toda esta, digamos, conversación que tengo contigo es como la migración condiciona la sexualidad diversa, condiciona a las personas que irrumpen la heterosexualidad, condiciona a las personas que traspasan esa norma. De hecho, el hecho de que tú pases, por ejemplo, hay lugares, hay países en donde sí tu identidad
sexual y tu orientación sexual corresponde a lesbiana, homosexual, intersex, gay o transgénero, no se permite tu ingreso al país porque eres un agente de infección. Uh-huh. Eres un agente de alteración, en algo que diría Emily Durkheim, un agente de anomalía. Y como vas a alterar el orden regular, no tienes permitido el ingreso. Entonces, no es solamente decir que no se permite el ingreso porque tu pasaporte está vencido, porque tu pasaporte tal cosa, más todos los estereotipos que tienen los países por narcotráfico, redes de lavado de dinero, muchas cosas más. También toda la marginación al momento de irrumpir un orden sexual genérico. Y eso está en todos lados, porque, o sea, es como estás en tu país, quieres salir y por lo menos para migrar tienes que atravesar eso y probablemente llegues a un contexto donde no hay, o sea, donde obviamente la heterosexualidad sigue siendo la norma y es una constante en la vida de las personas que están migrando, transitando de un, ¿no? de un lugar a otro. Pero pongámoslo en un espacio más pequeño, no el aeropuerto. Tú eres trans y decides mudarte de tu barrio a otro lugar, solo un espacio cercano. Uh-huh. Ahí hay una frontera ya. Uh-huh. Entonces, mudarte al otro lugar porque en tu barrio tienes amenazas, porque no eres reconocido y te toca migrar. Te toca salir de allí para buscar mejores condiciones de vida, uh-huh, de existencia o de resistir, uh-huh, ¿sí? Entonces, solo en ese lugar, en esa movilidad tan pequeña, suscrita a un mismo país, puede ser, a una misma región, pero te movilizas porque tu individualidad y tu transición corporal, identitaria, no es reconocida y debes salir a buscar otras condiciones. Entonces, la migración puede funcionar a nivel macro, que es la movilidad humana digamos, espacial amplia. Uh-huh. Pero hay micromovilidades que son entre el barrio, entre regiones, entre parroquias, entre cantones. Y esa también está motivada por la discriminación. Claro. Y también pensaba, al principio hablábamos un poco de la formación de las identidades, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, tú migras, estabas como en el closet, digamos, ¿no? Como se dice popularmente. Te vas a otro país, encuentras que tienes mucho más libertad sexual y empiezas a generar una identidad distinta, un contexto diferente, lazos, redes con otras personas. Y si en algún punto decides regresar a tu país de ese momento, hay quienes pueden sostener esa identidad, hay quienes no. Y también pensar como el poder resistir y conservar la identidad nueva que te has construido, también implica regresar socialmente, o sea, que la gente se adapte de nuevo a lo que tú eres, ¿no? La familia y todo eso. Al lugar donde saliste. Claro. Claro, esa es la fase más dura. Esa es la fase más dura y yo apelaría, por ejemplo, a las estadísticas. Cada 5 minutos se suicidan adolescentes y varios de esos adolescentes son una población LGBT. ¿Por qué se suicida un adolescente, por ejemplo, LGBT? Porque no es reconocido en la escuela, porque no es reconocido en la familia, porque para la familia está alterando un orden establecido, un orden, digamos, social judeocristiano o un orden moral político cristiano, porque hay un orden también. El género responde a una política organizacional de las relaciones humanas. Uh-huh. O sea, el género organiza las relaciones sociales. Si no fuera así, no hubiera toda esta avalancha de no reconocer los derechos de todas las personas. Claro. Entonces, el volver a la casa para las personas que emigran, cuando ya constituyen una identidad segura y autónoma, también significa romper el frágil estatus del género. Siempre he creído que el género es una categoría defectuosa, porque si estuviera tan bien hecha, no tuviera estos poros y estos escapes. Entonces, lo que hacen las personas que defienden a ultranza estos géneros binarios normativos es defender una performatividad que es inconclusa, porque no está concluida. Y no está concluida porque es diversa y sí está hecha para ser rota y no para ser totalmente, digamos, acabada. Sí, legitimada por todo esto, porque o sea, las cantidades de aparatos ideológicos, represivos, culturales que existen para que la consistencia del binarismo genérico, digamos, exista son fuertes y hay que tenerlas en consideración con la migración. Y bueno, también pensar que hay o sea, volviendo un poco al tema de clase, perdón que de este salto, pero también hay personas que son consideradas dentro de estos procesos migratorios como lesbianas o gays como del tercer mundo, que son, ¿no? O sea, también hay condiciones políticas y geográficas que condicionan, o sea, tu permanencia o no en
en un lugar, ¿no? Porque finalmente puedes encontrar que esta ideal de cambio no existe y tengas que volver y, o sea... Claro, eso que me parece bacán mencionar que si bien hablamos de estas categorías que han definido cuerpos y de hecho han definido sujetos en relación con el Estado, es decir, como, bueno, ya te reconoces como lesbiana, tienes derecho a tales y tales cosas, por ejemplo, un protocolo de acceso a la salud o un protocolo de acceso a los derechos en la educación o en el trabajo, cosas así. Pero en esto de pensar como los sujetos o las sujetas del tercer mundo, también incluyen las personas que no se nombran como lesbianas, como homosexuales, como transgéneros, transexuales o intersex o queer y otras más. Hay personas que dentro de este universo o la universa tan grande se reconocen como muches, epupillán, fafafina. Existen una serie de formas de enunciar la diversidad que al final rompe también con estas categorías que en su momento pueden sonar hegemónicas. Hay un texto de la Mónica Witting, ¿no?, que hace con su pareja, que es en el borrador de un diccionario para las amantes, y ahí tú vas a encontrar que estas compas crean toda una serie de definiciones propias sobre las palabras que en un diccionario X puedes encontrar, ¿no? Entonces dan definición de qué es un árbol, de qué es la música, de qué es la eroticidad, el género, todas esas cosas. Pero a lo que voy es que ella, por ejemplo, en ese intento de definir cosas desde su propia experiencia, también hay otras compas en otros lugares diversos del universo que crean también sus mismas formas de definirse, que no entran dentro de estas. Y ahí, por ejemplo, esta categorización, estratificación del primer, segundo mundo, coloca muchas en el último lugar, porque sus lugares de enunciación no son reconocidas y sus lugares de interpelación con el Estado no son desde estas categorías. Por ejemplo, yo recuerdo que conocí a la Amanda, que es de allá de México, de Juchitán, y ella no se menciona como trans, sino como mushe. Claro. Y entonces es otra relación. Entonces, en un momento vuelves a perderte en la relación de enunciación. ¿Qué es esto? ¿A quién enuncias? Entonces, estas categorías también de lesbianas, bisexuales, trans, intersex se vuelven tan fijas porque las que están por fuera, porque no se nombran dentro de una normativa también, digamos, academicista o ya regulada, ya no encuentran cabida en esa enunciación y en esa existencia que están nombrando. Pero existe. Entonces vuelven a ser del tercer, cuarto mundo y desaparecen. De hecho, muy pocas personas a veces conocen estas categorías. Y son compañeras que hacen un proceso de resistencia muy fuerte, sobre todo para no entrar en la categoría de trans, ni transexuales ni transgéneros. O por ejemplo, las de Pupillán son los mapuches. Entonces claro, no se nombran desde allí. Las fafafinas en las Polinesias no se nombran desde allí. O las isras en la India no se nombran desde allí. Entonces el universo de enunciación es más, tenemos un trabajo más grande. Claro. Sí, también pensaba, y justo en el caso de los mushes, hay también, o sea, dentro de la territorialidad de México hay muchas dificultades por las que ellos atraviesan, porque en las comunidades también hay pensamientos y prácticas muy heterosexuales, muy no hegemónicas, que llevan a los mushes a migrar al distrito, bueno, a la Ciudad de México, se encuentran también justo con este tipo de normativas y tienen que recurrir a, no siempre, pero a por ejemplo, trabajos sexuales, todo este tipo de cosas. Y luego regresar de nuevo a su comunidad es como una frontera también difícil de cruzar y de resistir, ¿no? Pero bueno, el tiempo se nos fue de volada, hay mucho que decir respecto del tema, hay mucho que hacer teóricamente, políticamente, ¿no? Académicamente. Y bueno, importante, como para terminar, desnaturalizar algunas representaciones de la migración en tanto aspectos de clase, de identidad, ¿no? De representación. Y bueno, problematizar que estas imágenes son mucho más complejas de lo que parecen, ¿no? Son mucho más complejas y bueno, hay todavía mucho conservadurismo, mucha violencia homofóbica que hay que empezar a ver desde dónde le entramos. Claro, creería también que es importante generar los espacios de sensibilización y humanización del proceso de movilidad humana. O sea, la movilidad, el concepto de humanidad es un universalismo.
al cual en muchos años atrás no íbamos a acceder a este universalismo, claro, porque no éramos considerados humanes en esto. Uh-huh. Entonces, hablar de la movilidad humana también significa despatologizar esto, ¿no? Despenalizar la movilidad. Es decir, ya por sí en el uso y en el intento de acceder al derecho a la movilidad, muchas personas podemos ser penalizadas, patologizadas. Entonces, también los operadores de justicia, los operadores y los agentes de migración deben estar insertos en un proceso de humanización y de reconocimiento de las diversidades nómades. Uh-huh. O sea, en sí la humanidad es nómade, migra todo el tiempo. Migra en su género, migra en sus identidades sexuales, migra en su trabajo, migra en sus afectos. El hecho es un ejemplo sencillo para los que escuchan, las que escuchan. Cuando estás en tu casa, tienes una relación afectiva allí, mamá, papá, o bueno, los que tienen relaciones afectivas entre abuelas, abuelos, porque las familias no son netamente nucleares. Uh-huh. Y luego cuando haces la definición de construir otro espacio afectivo, haces una migración afectiva. Claro. Entonces todo el tiempo estamos haciendo migraciones, pero nos hemos suscrito a la noción de movilidad de un espacio referencial a otro. Uh-huh. Y también el cuerpo es un espacio de referencia de migración, uh-huh, de transmutación, de movilidad, de transición. Entonces creo que es importante capacitar desde allí y eso ampliaría un poco la noción de qué implica la movilidad. Claro, y empezar a cuestionar estos espacios de turismo sexual, de todo esto que hemos comentado brevemente el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Bueno, Kelly, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación a Estereotipas, ¿no? Y bueno, les invito a los que nos escuchan a que sigan la programación de Flaxo Radio, que sigan nuestras páginas de Facebook, que interactúen con nosotros por Instagram. Y bueno, también desearles feliz año nuevo, porque Estereotipas regresa hasta después de inicios de 2018, retomamos el programa ya veremos qué tema traemos sorpresa. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Agradezco muchísimo, Kelly, que estés acá. Y bueno, hasta luego, nos vemos pronto. Gracias.